Buenas tardes, queridos amigos. El día de hoy vamos a hacer un tema relacionado al cáncer de mama y se llama biopsias de mama, ¿correcto? Este es, como ustedes saben, esta es la glándula mamaria. La glándula mamaria es una estructura formada por unas bolsitas que están alrededor del pezón que se llaman lobulillos mamarios. Estas bolsitas, que son más o menos 12 o 16 bolsitas alrededor del pezón, que están a diferente distancia del pezón. Una puede estar acá, la otra puede estar acá, la otra puede estar acá, ¿ya? Y llevan su leche, la leche, que es son fábrica de leche, por unos tubos hacia el pezón. Entonces estos, si abro la mama así, estas cositas blancas serían como los tubitos que llevan la leche hacia el pezón, ¿correcto? Pero algunas veces dentro de la mama salen tumores, así como este tumorcito que estamos viendo en la pantalla, así como este tumorcito, ¿ya? Que definitivamente algunas veces produce una elevación en la superficie de la mama. Y entonces este tumorcito, esta bolita, tiene que ser estudiada. El video. Para eso nosotros tenemos que hacer una biopsia. ¿Qué es una biopsia? Una biopsia es tomar un pedacito de este tejido y enviarlo a estudio anatomopatológico. Tomar un pedacito de este tejido y enviarlo a patología. Ahora, ¿cómo se toma este tejido? Muchas veces entramos con una agujita y sacamos células. Otras veces entramos con unas agujas más grandes y sacamos un pedacito, como un pedacito del tumor pequeñito de 3 o 4 milímetros. Es como sacar un fideíto bien finito. Otras veces hacemos un corte. Cortamos acá por el pezón, abrimos la mama, llegamos al tumor y lo sacamos. Otras veces es biopsia guiada por vía estereotáxica. ¿Y qué es eso? Como la lesión es pequeñita, imaginemos que la lesión sea algo chiquito de 2 o 3 milímetros, con la mano nosotros no lo podemos ubicar, porque son lesiones muy pequeñitas. Con los nuevos equipos ahora, nosotros estamos detectando lesiones de 2 o 3 milímetros, o sea, cosas de menos de medio centímetro, bien pequeñitas. Entonces necesitamos colocar una aguja en la mama, ¿ya? Y esa aguja tiene como una especie de aspirador y aspira el tumorcito chiquito y lo manda a estudiar. Recuerde que cuando la paciente tiene la paciente tiene antecedente familiar de cáncer de mama, eso es mamá con cáncer o hermana con cáncer, es una paciente de riesgo. Cuando la paciente tiene antecedente familiar cercano de cáncer de mama, se convierte en una paciente de riesgo. Entonces, si esta paciente tiene un tumorcito, nosotros estamos en la obligación de hacer una biopsia a la lesión de la mama. Hay que recordar que las biopsias no hacen daño, que las biopsias son necesarias, que las biopsias no diseminan la enfermedad. Las biopsias son estudios patológicos donde nosotros, como les he dicho, sacamos un pedacito de tejido y lo mandamos a estudiar. Es la única forma de saber si este tumorcito tiene células benignas o si este tumorcito tiene células malignas. ¿Ya? Las biopsias permiten a nosotros hacer las cosas a tiempo. Recordemos que el autoexamen fue extraordinario para el siglo pasado. Sí, claro, para el siglo XX el autoexamen fue extraordinario porque no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Ahora, nuestras manos no son tan eficientes como las tecnologías que manejamos. Ejemplo, por autoexamen, la paciente se toca un tumorcito en la mama. Cuando ya la paciente se tocó el tumorcito en la mama, este tumorcito mide en promedio 2,7 centímetros. Ya es demasiado grande. Cuando una paciente, ella sola, sin que nadie le enseñe, se toca un tumorcito, ya es demasiado grande. Entonces, no podemos permitir que la paciente se descubre el cáncer ella misma. No, eso está mal. Por eso es que ustedes deben ir al médico antes de sentirse el tumor, antes de tocarse el tumor, antes de palparse el tumor. Por eso es que el autoexamen ya es historia en este siglo XXI. La paciente debe acudir regularmente
con su médico, con su ginecólogo, su médico general o su médico oncólogo, a hacerse exámenes una vez por año. Y si es que la paciente tiene antecedente familiar de cáncer de mama, esta evaluación no debe ser cada año, debe ser cada 6 meses. ¿Qué diferencia hay entre un tumor y un quiste de mama? ¿Qué diferencia hay entre un tumor y un quiste de mama? Esa es una buena pregunta. El tumor es algo sólido. El quiste es un globo con agua. Entonces, si la paciente tiene un quiste, yo entro con una aguja, aspiro el quiste y el problema se acabó. Si la paciente tiene un tumor sólido, duro, yo tengo que estudiarlo. Entro con una aguja y saco tejido. Los quistes no son cáncer. Los quistes son lesiones benignas de la glándula mamaria. Pero, siempre hay un pero en la vida, pero algunas lesiones podrían ser carcinomas intraquísticos. Eso quiere decir que dentro de la bola, dentro del globo de agua, hay un pedacito de tumor. Por eso es que cuando nosotros aspiramos un quiste y sale sangre, debemos tener bastante cuidado, porque podríamos encontrarnos con un carcinoma intraquístico. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, como están viendo en la pantalla ahí, lo que se está viendo es la estructura. Ese es un tumor de la glándula mamaria, ¿no? Donde con una aguja se está llegando a la lesión, ¿ya? Para tomarle una biopsia. Ejemplo, ahí se ha hecho una erradicación del tumorcito. Las biopsias generalmente no se necesitan. Alguna vez nosotros sacamos todo el tumor, por cierto, porque pensamos que es benigno. O a veces la lesión está en un sitio tan difícil donde no podemos entrar con la aguja, porque recordemos que la mama, es decir, la mama, debajo de la arquitectura de la mama hay unos planos musculares, o sea, hay una base que es músculo y debajo es el tórax. Si nosotros entramos con la aguja demasiado profunda, podemos perforar el pulmón. Por eso es que estas biopsias deben ser hechas por gente experta. Las biopsias de mama siempre deben ser hechas por gente entrenada, por 3 razones muy importantes. Uno, que hay que evitar los cortes en la glándula mamaria. Siempre se abre, si es que uno quiere sacar el tumor, por la areola o por la axila, no por la mama, porque dejamos cicatriz. ¿De acuerdo? Hay que saber tomar la biopsia, porque lo cierto es que a veces hacemos biopsias que están mal indicadas, a veces hacemos biopsias y definitivamente dañamos la estructura de la glándula mamaria, porque si nosotros sabemos que por debajo del pezón, por debajo de la areola llegan todos los tubos mamarios, todas las cañerías que les he explicado, ¿ya? Y si nosotros cortamos en demasía, podemos dañar todos esos tubitos que llevan la leche de afuera hacia el centro de la mama. Entonces, si nosotros hacemos cortes inadecuados o manipulamos de manera inadecuada el tejido mamario, podemos lesionarlo de manera irreversible. Por eso es que hay que tener muy en cuenta cuándo se hace una biopsia, cómo se hace una biopsia y para qué sirve una biopsia. En resumen, la glándula mamaria es una estructura que hay que cuidar. La glándula mamaria es una glándula que básicamente puede tener 3 lesiones tumorales. Unas que son tumores benignos, o sea, tejido duro, pero que no es cáncer. Otra podría ser cáncer y otra podría ser los globitos con agua, que son los quistes. Y dentro de los quistes podría haber un subtipo de quistes que podría ser maligno, que se llama el carcinoma intraquístico. Recordemos que las biopsias de la mama no están contraindicadas y no diseminan la enfermedad. Hay mucho temor de parte de las pacientes para hacerse la biopsia de mama, demasiado temor, ¿no? Pero este temor es infundado, porque una biopsia bien indicada salva la vida. Recuerden que prevenir es quererte. Pregunta: me encontraron un tumor in situ, ¿me van a operar de nuevo para sacarme lo que faltaba? Ya. ¿Qué es un carcinoma in situ? Para empezar, como les he explicado, la mama es una estructura que tiene alrededor del pezón unas bolsitas que se llaman lobulillos mamarios, que son los encargados de producir
la leche y llevan ese producto, la leche, por una cañería que se llama ducto mamario hacia el pezón. Carcinoma in situ se llama a que las células malas están dentro del tubo. Si estos son los tubos, por ejemplo, las células mamarias crecen dentro de la manguera. Recordemos que una manguera, pues cuando ustedes riegan pues el agua del jardín, ¿no? El agua entra por la manguera y sale por el otro extremo, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de carcinoma in situ, las células malas están dentro de la manguera, dentro. Cuando hablamos de carcinoma infiltrante, las células malas rompieron la manguera, la pared, o sea, atravesaron la pared de la manguera. Por eso infiltra la manguerita, la rompe, ahí se llama infiltrante. La diferencia sustancial entre estas dos patologías, entre el carcinoma in situ y el carcinoma infiltrante, es que el carcinoma in situ no necesita tratamiento con quimioterapia y el carcinoma infiltrante probablemente necesite tratamiento con quimioterapia. La diferencia es que el carcinoma in situ, el tratamiento es cirugía y radioterapia. La diferencia es que el carcinoma infiltrante, el tratamiento podría ser quimioterapia, cirugía y radioterapia. La diferencia es que el carcinoma in situ es in situ, no ha diseminado, no ha saltado a otro sitio. La diferencia es que el carcinoma infiltrante salta, algunas veces da metástasis, o sea, las células malas de la mama se van al hígado, se van a los huesos, se van al cerebro, se van al pulmón. Bien didáctico. ¿Ya? Pregúntele lo que ve. ¿Por qué un examen de biopsia dura un día de hospitalización? No, eso ya es historia. Generalmente ningún examen de biopsia puede durar un día. No, eso ya es historia, es el siglo pasado. Todas las biopsias son inmediatas. Si yo le hago una biopsia con aguja, dura 30 segundos. Una biopsia con pistola trucar dura 2 o 3 minutos. Una biopsia estereotáxica dura 15 minutos. Y se van a su casa. Y se van a su casa. O sea, una biopsia quirúrgica... Claro, para empezar, la biopsia no es una cirugía mayor. Una biopsia donde el cirujano abre el pezón y saca el tumor dura 10, 15 minutos como máximo y la paciente se va a su casa. No. Una mastitis, ¿se puede convertir en cáncer? No, la mastitis es una inflamación de la mama, es tener pus dentro de la mama. Sean antibióticos, algunas veces hay mastitis por tuberculosis, donde sí se tiene que operar. Generalmente la mastitis no se operan. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos una paciente con mastitis? Damos tratamiento antibiótico, vemos cómo evoluciona y se acabó el asunto. Si la paciente evoluciona mal y se forman como unas como llaguitas, como úlceras, entonces sí, ahí hay que hacer, probablemente sea una tuberculosis mamaria. Doctor, ¿existe tuberculosis mamaria? Sí. Recordemos que la tuberculosis es principalmente una enfermedad pulmonar, pero hay un 20%, o sea, de cada 100 pacientes con tuberculosis, 20 no tienen tuberculosis en el pulmón, sino la tienen en la mama, en los genitales, en el hígado, en el riñón, en el ovario, en los huesos, en cualquier sitio del cuerpo, ¿no? Y hay algunas veces que la paciente tiene tuberculosis mamaria. Por eso esas pacientes que tienen múltiples úlceras en la mama, unas úlceras que no se curan con el tratamiento antibiótico, una vez antibiótico reducen, pero después otra vez vuelven a crecer, y así sucesivamente. Tenemos que hacer 3 estudios: operarlas, hacerles una limpieza y tomar muestra para patología, muestra para ADN, para descartar un PCR, que es una muestra de ADN para descartar tuberculosis mamaria, y una muestra de cultivo. 3 cosas para diagnosticar por qué la paciente tiene una mastitis que no se cura. ¿Es contagioso la tuberculosis? La tuberculosis mamaria no es contagiosa. ¿Y por qué se forman los fibroadenomas y cuándo se operan? Los fibroadenomas son lesiones benignas. Benigna significa que es un tumor que no tiene que ver nada con el cáncer. Esa es una lesión benigna, ¿ya? Pero hay que saber ver a los fibroadenomas, porque a veces dentro de los fibroadenomas hay cáncer. Ejemplo, la vez pasada yo operé, que fue algo sorpresa para mí, una paciente que tenía como 15 fibroadenomas. La paciente lo operé porque la paciente tenía uno sospechoso, pero miren lo que me enseña la medicina. Pues saqué el sospechoso de la casa y comencé a sacar todos los fibroadenomas, y el último de los fibroadenomas que saqué fue cáncer, un cáncer pequeñito que lo diagnosticamos a tiempo. La paciente solo necesitó cirugías, pastillas y radioterapia. Lo operaba hace creo que 10 o 15 años, sanita. Ya, pregunta. A ver. Ay Dios. Dios existe, por cierto.
Una pregunta, ¿los implantes mamarios producen cáncer de mama? No, ese es un mito que, por favor, no tiene ningún sentido. El cáncer de mama es una enfermedad que expresa una alteración de los genes. El cáncer de mama es una enfermedad que expresa una alteración de los genes. Los genes se alteran y comienzan a crecer tumores en la glándula mamaria. Y hay varios tipos de cáncer de mama en la glándula mamaria, pero no tiene que ver nada con las siliconas, así que se pueden colocar sus implantes sin ningún problema. Ya, doctor. No hay más preguntas. Bueno, muchas gracias por su atención y nos veremos el próximo martes, que será el último programa de este año. En verdad, un abrazo fuerte a todos ustedes, gracias por la sintonía y gracias por sus preguntas.